breve, breve punto, que es el último que aparece en el índice dentro de lo que es la primera parte de Cartilla, que es los 2 mejores libros de un buen catequista. Fijaos que acá lo he puesto tal cual, y alguno podrá decir, uy, de un buen catequista. Cuidado, a ver que entro yo en esa categoría. Pues sí, después de lo que ha dicho Aurora de gracia sobrenatural y gracia natural, yo creo que todos entramos mientras tengamos esa buena voluntad que a nadie le falta. Muy bien, San Manuel dice que cuando termina un cursillo a unas maestras teresianas, le preguntan por libros de pedagogía. Y él dice, quizás defraudaré vuestras preguntas si no os respondo con unos cuantos nombres raros, extranjeros desde luego, y que suenan a violín destemplado. Me imagino algún alemán, algún apellido así, algo así. Y dice, aunque temo desilusionaros, y dice él, en nombre de los años de más de la mitad de mi vida que llevo tratando, catequizando y educando niños, que los 2 mejores libros de pedagogía que he encontrado, y más diría, los 2 libros insustituibles, es El Niño y el Evangelio. El niño como destinatario, decíamos ayer respecto a los destinatarios, que el directorio para la catequesis habla de niños, preadolescentes, adolescentes, familias, emigrantes, inmigrantes, migrantes, discapacitados, personas en peligro de exclusión social. Bueno, es el destinatario de la catequesis, es el mejor, uno de los mejores libros para el catequista. ¿Por qué? Pues porque estudiándolo, observándolo, vamos a conocer lo bueno, San Manuel dice, y lo malo del niño. Hoy en día decir lo malo del niño nos asusta un poco, pero bueno, lo menos bueno. Dice él, los ratos que tiene de ángel y los que tiene de fierecilla. El libro del Evangelio, por otra parte, nos va a ir enseñando el procedimiento. Es exactamente, ¿no? ¿Para qué? Para ir agradando al ángel y achicando esa fiera. Para ir convirtiendo los ratos de fierecilla en ratos de ángel. Entonces habla él de 2 libros, El Niño y el Evangelio. Me parece interesante destacar un poco acá el tema del Evangelio, porque hoy en día nosotros todos tenemos, me imagino, los Evangelios en casa o la Biblia, una versión de estas grandotas o la pequeñita, pero en tiempos de San Manuel no, con lo cual no es casualidad que él tenga, por ejemplo, tantos libros en los que coge una frasecita, por ejemplo, ¿qué así que dice? Que es el libro que más se ha vendido a través de los tiempos. Estamos en la edición, creo que 18. Se cuentan por decenas de miles los libros que se han vendido de ¿qué así que dice? ¿Qué así que dice? Coge un trocito del Evangelio, por ejemplo, en ¿qué dice? Empieza, sígueme, y a partir de eso explica todo un Evangelio. Dice, venid tras de mí, y explica. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo no se tenía, ni siquiera el Evangelio se leía en español. Entonces él siente que él diga que el Evangelio es un libro, está diciendo mucho más de lo que nos dice hoy a nosotros. Pero lo que sí nos tiene que cuestionar a nosotros es si el Evangelio para nosotros es realmente todo lo que él descubrió, porque él sí, como sacerdote, sí tenía acceso a la Biblia. En latín, de hecho en las primeras ediciones hay muchos de los textos en latín, que no, yo ya tengo a mí me gusta leer las primeras ediciones de San Manuel, o cuando él en las últimas ediciones en vida, y hay muchos textos en latín. Ya me he descargado una Biblia en latín en mi ordenador, porque hay veces que, claro, la gente había escuchado el Evangelio en latín en la misa, posiblemente no se habían enterado de nada. Pero, no sé, sum corda, pues a la gente un poquito diría, anda, esto que dice acá este libro. Entonces a nosotros puede ser un buen examen de conciencia, pero si para nosotros el Evangelio, cuán gastado lo tenemos, cuánto lo hemos leído, cuánto lo hemos orado, cuánto lo hemos meditado, y me remito a lo que dijo Aurora al principio, una de las ponencias, la catequesis es el catequista, y entonces hace falta gracia, natural, sobrenatural, y todo lo encontramos como más que leyendo el Evangelio, porque no es simplemente leer tucu, no, es metiéndonos, sumergiéndonos en el Evangelio o en toda la Biblia. Y dice San Manuel con muchísima gracia,
¿Cómo se han de leer estos dos libros? Y él dice, como todos los libros, con dos ojos. Dice, el libro del niño, con observación, siempre podemos cambiar del niño o del destinatario, con observación constante, habla él. Yo agregaría, eso de observación no es simplemente estar ahí como un vigilante, se ha movido, no se ha movido, ha pestañeado, lo ha mirado al de al lado, le ha pegado un pellizco, no, sino para conocerlo y quizás posiblemente para amarlo. Supongo que esto es algo que os pasa también a vosotros, a mí me pasa mucho en la comunidad. Cuando a una hermana se le acerca un pobre, porque es que tenemos una atracción especial, las religiosas, para los pobres, los que están en la calle, muchas veces me refiero, ¿no? Y vienen y te cuentan su vida, que no sé si será cierto o no, tampoco somos siempre tan inocentes. Claro, viene una hermana y dice, ay, es que me ha venido esta persona, me ha contado que no tiene trabajo, que tiene 20 hijos, que necesita, te cuentan todo un rollo y necesita 23 euros para pagar el billete para irse a Salamanca. Lo digo Salamanca porque a mí con eso de Salamanca me lo creí, después de ahí ya comprendí que no era, al día siguiente me lo iban a venir a devolver, bueno, nunca vinieron. Pero a lo que voy, cuando conocemos, como que nuestro corazón humano, supongo que también por ser cristiano, al conocer o creer que conocemos cuando nos cuentan esa situación, como que nos abrimos más a la persona, nos compadecemos. Si alguien te pone la mano y te dice una limosnita por caridad de Dios, es una cosa. Y si alguien viene y podemos pasar a su lado, en Madrid hay muchísima gente en la calle pidiendo. Pero si se nos ponen al lado, mi hijo necesita ir al médico, la historia cierta o no cierta, nos abrimos de otra forma a las personas. El corazón se nos abre, o al revés, o se nos encoge de pena, queremos hacer algo. Me imagino que a todos nos pasa. Cuando pasan estas cosas, yo no soy madre, en el sentido físico de la palabra, pero siempre cuando pasan estas cosas pienso en las madres, porque imagino que los padres también, pero parece que las madres, como han llevado en su seno a los hijos, las madres de los delincuentes, para ellas, sus hijos siguen siendo bellísimas personas. Y no porque sean ciegas, sino porque son madres. Y porque siguen teniendo esa belleza que Dios ha puesto en todas las personas y que muchas veces la han oscurecido con esa capa de, no sé llamarlo, de pecado, de maldad, de delitos, pero las madres siguen siendo capaces de ver ahí, atravesar esa coraza que se ha formado como de maldad o de oscuridad a través de esa belleza innata. Pues lo que quiere San Manuel es que al observar el niño, el destinatario de nuestra catequesis, nos compadezcamos, observarlo para entender por qué a veces tienen esas actitudes. No sé si si hay una pastoral que creo que me conmueve es la palabra. 2, es la catequesis o la pastoral con personas discapacitadas, sobre todo cuando son personas discapacitadas a veces mentales, y la pastoral carcelaria. Creo que Sergio ha estado a veces, yo nunca, la verdad que yo nunca he estado. Acá, más de uno ha dicho que parecíamos en la cárcel, en los locutorios de la cárcel cuando hemos estado comiendo así, pero siempre me ha impactado mucho, es decir, cómo se hace pastoral con una persona que fehacientemente, o al menos la justicia así lo ha dictaminado, ha cometido un delito, o un delito más o menos grave, ¿no? Y sin embargo ahí, adentro de esa persona que para la sociedad civil tiene una maldad que debe ser corregida o castigada, o ambas cosas, sigue estando dentro suyo esa luz, porque Dios no le quita a nadie su gracia, su luz. Si está vivo, mientras la persona está viva, está presente la gracia de Dios. Y cuando está muerta, está presente junto a Él, por donde no vamos a entrar en ese tema. Pero me explico, ¿no? Por eso es tan importante observarlo y observarlo con paz. Dice él, con paz, y dice, incluso contra todas las fuerzas interiores que claro, que ante lo que están viendo quieren o agarrarlo de una oreja o taparle la boca o echarlo. Siempre con paz. Esos son los dos ojos con los que hay que leer el libro del niño. Y el Evangelio dice también los dos ojos. La limpieza de corazón, pues quien no tenga limpieza de corazón puede encontrar en el Evangelio también justificaciones a malas acciones. En el Evangelio por ahí dice Jesús, se os ha dicho ojo por ojo, diente por diente.
Si yo voy y me leo solamente el trocito de eso, ojo por ojo, diente por diente, sin lo que está antes, sin lo que está después, pues decir, en el Evangelio Jesús dijo ojo por ojo, diente por diente, por decir un ejemplo tonto. Pero bueno, en el Evangelio, o bueno, y cuando Jesús dice, no he venido a sembrar la paz, sino la guerra. Y cuando dice, la suegra contra la nuera, esa parte como que la hemos leído, ¿no? Siempre parece que está el chistecito fácil. Y el segundo ojo es que el Evangelio hay que leerlo, esta es una frase que la encontraremos en todos los libros de San Manuel, a la luz de la lámpara del sagrario. Por lo que decíamos ayer, porque el Evangelio no cuenta simplemente lo que Jesús hizo, dijo, actuó, sino lo que Jesús hace, dice y actúa. Entonces, a la luz de la lámpara del sagrario, realmente comprendemos la profundidad y entramos en verdadera comunión con Jesús, ¿no? Con este libro. Y dice, cuando leemos estos dos libros, con estos 4 ojos, cada uno con los ojos correspondientes, dice, podemos extraer 2 grandes lecciones, que son, la primera, que el maestro no enseñó nada que antes no hubiera practicado. Podríamos definir, quise buscar una palabra para que no sea algo tan rápido, tan largo de copiar o de leer, y yo lo hubiera podido definir como hoy en día como coherencia de vida. Si hay algo que vivió el maestro es la coherencia. Todo lo que él enseñó, antes lo practicó. Y es más, antes lo practicó, durante lo siguió practicando y lo siguió practicando hasta el fin de sus días, que al final en la cruz se resume todo lo que él había practicado y todo lo que había enseñado. Amad a vuestros enemigos, ser misericordiosos, todas las palabras que aparecen en el Evangelio, si nos vamos al final, a la pasión, es como que ahí se han plasmado todas juntas. Como si es cuando en esos círculos de color que si los hacemos girar rápido se ponen blanco, pues ahí cuando tenemos todo lo que fue, cuando lo queremos resumir todo está ahí en la pasión. Pasión entendida como cruz y resurrección también. Y la segunda lección es que el amor es la entrega total. El amor de Jesús llega a la entrega total, incluso de la vida. Y, dice él, a medida que el amor del catequista se parece al del maestro, es más como el maestro. Esto es clarísimo. Cuanto más imitemos a Jesús, cuanto más estemos dispuestos a ofrecer nuestra vida, pues más nos pareceremos a Jesús. Y más seremos, en lo que él decía al principio, ser otro Jesús, lo que decía en Así ama él, ser otro Jesús. Fijaos que don Manuel contesta esto de los 2 libros cuando unas maestras teresianas le preguntan sobre unos libros de pedagogía. Yo no resistí la tentación de ir al diccionario a ver qué significaba pedagogía, porque digo, acá es como que se mezclan pedagogía y metodología. Entonces, el diccionario de la Real Academia dice 2 definiciones, que la pedagogía, que no lo copiéis, lo podéis buscar después, ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza, especialmente la infantil, o también la capacidad para enseñar o educar. Fijaos que también aquí no es tan fácil de distinguir la línea roja que separa pedagogía y metodología. De todas formas, en el fondo, lo que le están preguntando estas maestras teresianas, y seguramente a nosotros nos interesará saber bien la respuesta, es ¿cómo hacemos para transmitir todo esto? Es decir, ¿cómo llegamos? Tenemos en nuestro interior este anhelo de transmitir, o al menos hemos recibido, tenemos una doctrina, tenemos unas lecciones, para nosotros Jesús es alguien importante. ¿Cómo transmitimos? El catecismo, la fe, el dogma, la doctrina. Esto le pasa a los catequistas, a cualquier cristiano, a los padres. Y él, fijaos que responde atendiendo a los 2 actores involucrados. ¿Quién es el que transmite, que es el catequista, y que es el niño, es decir, el catequizando? Y también dice cómo. Esto cuando se estudiaba periodismo es que no había profesor que no hablara siempre de esto. Emisor, destinatario, y cómo hacemos para unir estas 2 cosas. Es lo que le están preguntando a San Manuel. Y él responde esto. Pues aquí tenemos, tú eres el emisor,
Aquí tienes a tu destinatario, obsérvalo, lee el Evangelio y así vas a saber. Fijaos, me parece súper importante, que San Manuel no responde. Pues utilizar el catecismo de Ripalda, que era el que estaba en aquella época. Como salía ayer, utilizar la ficha 32 del catecismo de la Conferencia Episcopal, me estoy inventando. Utilizar tal libro. No habla de papel o de PDFs, diríamos hoy en día, sino que habla de personas. Hace falta mirar a la persona destinataria, hace falta mirarnos a nosotros y en el sentido de ser capaces de observar con paz, como dice él al niño. Muy bien. Y hasta así lo explica San Manuel. ¿Cómo nos lo traduce? A ver, acá no lo han hecho pensando en San Manuel. El directorio para la catequesis. Pues el directorio en el número 157 habla que la revelación es... Esta frase me pareció como para ponerla en catequistas o ponerla o cristianos, en un cartel en nuestra habitación o en nuestra casa. La revelación es la gran obra educativa de Dios. De hecho, esta puede ser interpretada en clave pedagógica. En ella encontramos los elementos característicos que definen la pedagogía divina y en los que la acción educativa de la Iglesia debe inspirarse profundizándolos. ¿Cómo es esta pedagogía divina? Fijaos, continúa diciendo que primeramente el revelarse Dios es una iniciativa de amor. Esto no lo voy a explicar más porque es bastante obvio, ¿no? Desde el principio Él quiere salvar al hombre, quiere revelarse, quiere manifestarse. El amor siempre va hacia afuera. El amor hacia adentro lo llamamos egoísmo, por llamarlo de alguna forma, pero no es amor. El amor siempre busca salir, porque hay, bueno, esto es algo de lógica, de gracia natural. Cuando uno está contento, lo quiere transmitir. Cuando uno ama, el amor busca llegar a alguien. No existe el amor, amo a todos, un amor etéreo, no. Amar a una persona o a ciertas personas o a muchas personas. Y porque Él tiene este amor, siempre primero pregunta o pide. Aquí pone el ejemplo de Adán y Eva, a los que les pide una respuesta de fe, que de hecho responden, y dice, a ver, sabemos cómo sigue la historia, responden sí, no, después bajo cuerda. Y sin embargo, Dios sigue comunicando, Dios sigue hablando con el hombre, Dios sigue salvando. Y he destacado este sigue con mayúscula, con toda intención, porque me acordé, Consuelo, de tu pregunta, que es más que tu pregunta, tu experiencia y nuestra experiencia, de que todo lo que hacemos parece que no sirve para nada, y los niños, y las comuniones, y no vemos frutos. Fijaos, Dios crea al hombre, al ser su más amado. Adán y Eva les da todo, les da el jardín, les da la felicidad, les da todo lo que querían querer, podrían necesitar y desear, lo tienen todo y sácate. Y sin embargo, Dios sigue. Y a ver, tenemos aquí toda esta Biblia con lo que pesa, el 90% de la Biblia es en cuanto a cantidad, de lo que el hombre le dice que sí, pero por debajo no. Y sin embargo, en el 10% restante está concentrado todo ese empeño loco, chiflado, maravillosamente loco de Dios, por seguir comunicando y por seguir salvando. Entonces aquí leamos mucho el Evangelio y la Biblia en esos momentos, que son siempre, porque a ver, vamos a la catequesis y nos pasa, a quién no. Seamos capaces de descubrir cómo Dios sigue salvando, Dios sigue comunicando, y nosotros por eso, porque somos sus hijos, porque tenemos su gracia, podemos seguir incluso cuando no vemos frutos, o cuando vemos frutos malos, como cuando parece que nada tiene sentido. Y había dicho entonces en este número, el 157, que en la revelación están estos elementos característicos de la pedagogía divina. ¿Cuáles son? Después en el número 165 va a hablar cómo es la pedagogía de la Iglesia. Pero ahí está como enumerada unas características. Yo prefiero quedarme con esta pedagogía de Dios, que le da unas características en un párrafo, que es el 158, que dice que es original y eficaz.
Estos dos adjetivos son los que dijeron, pues la Iglesia bebe de esta originalidad y de esta eficacia para organizar, para dar, para ser catequistas, para organizar las catequesis. La pedagogía de Dios es original y eficaz. Fijaos en esta palabra eficaz, parece que Dios, la dice la eficacia, es un poco ambigua, hay que tener cuidado, buscamos la eficacia. Pues Dios también busca la eficacia, Dios quiere salvar a cualquier precio, a ver si entregó su Hijo. Dios quiere salvar y si es eficaz es que consigue, o sea que Dios ahora está salvando. Ahora está salvando con una guerra, iba a decir en ciernes, no, con una guerra declarada, sí, porque su pedagogía es eficaz. ¿Cómo? Pues posiblemente necesitemos tiempo para verlo, pero está salvando. Yo no es que lo aventuro, es que por su misma palabra sabemos que Él está salvando. Y a la vez es original. Entonces, ¿en qué consiste esta pedagogía original y eficaz de Dios? Y dice el directorio: Dios sale al encuentro de la persona, esto me parece muy interesante, allí donde está. Primer punto. Dios no coge de los, dice muchas veces San Manuel, de los pelillos del coraje, algo así lo llamaban en Argentina, no lo llamamos así, pero estos de acá, que son los que más duelen. Pues nada, Dios no nos coge de aquí atrás y nos trasplanta en un sitio que parece más fértil, no. Dios sale al encuentro de la persona. De Jesucristo tenemos tropecientos ejemplos. La libera del mal y la trae hacia sí con lazos de amor, no a punta de pistola. El amor atrae. Primer punto, catequistas, cristianos, padres. El amor atrae siempre. El amor siempre atrae. Además, lo hace progresivamente. De esto hemos hablado mucho y es importante. No podemos dar clases de teología ni a niños de catequesis que están empezando, ni a ancianos que, como decía San Manuel cuando iba, que no tenían las nociones elementales, ni casi diría aquí mismo, ni a nosotros, a ver, las lecciones de teología para la universidad. Pero el amor de Dios sí se puede contar, demostrar y ayudar a que se descubra, que eso es de lo que se trata, ¿no? Que el destinatario descubra el amor que Dios le tiene y todo lo que ha hecho por él. Entonces, progresivamente, en este sentido del progresivamente, yo creo que son interesantes todos los libros o programas de catequesis que se ofrecen a nivel diocesano, a nivel conferencia episcopal, porque creo que más allá de los aciertos o desaciertos, sí que plantean una progresividad. No se puede empezar la casa por el tejado, hay que empezar por los cimientos. Si hacen la señal de la cruz con la izquierda y al revés, pues habrá que empezar por ahí. Si no saben el Padre Nuestro, pues son cuestiones muy elementales y que hacen mucho a la fe. Entonces es importante el progresivamente. También dice con paciencia, dice acá exactamente, progresivamente y con paciencia, fijaos ahora, conduce al pueblo elegido hacia la madurez. Muy bien. Y lo mismo, atención, a toda persona que lo escucha. Esto me pareció, que no lo he copiado, pero me parece interesantísimo. Porque Dios no solo conduce al pueblo elegido hacia la madurez, no solo a los bautizados, no solo en Israel a los que eran. Dios quería conducir y conduce, de hecho, a toda persona que lo escucha. A toda, ojo, al que no lo quiere escuchar, vuelvo, no lo coge de aquí atrás. Porque la libertad del hombre es un principio inalienable para Dios. Él no obliga, pero siempre ofrece. Siempre ofrece. Yo soy una convencida de que cuando el hombre y la mujer, cuando la humanidad, cuando nosotros no optamos por el bien, no optamos por Dios, en el fondo hay algo que nos ha engañado y nos ha hecho creer que eso que Dios nos ofrece no es lo mejor para nosotros. A ver, ahí está el pecado. No fiarnos de Dios. Dios siempre nos dice, lo que yo te estoy ofreciendo es lo mejor para ti, pero podemos caer en la tentación, nunca mejor dicho, es tentación, de decir, y Dios me dijo que esto es lo mejor, pero a mí
me molesta tanto que no debe ser lo mejor. Entonces este es un punto importante de cómo Dios a todo el mundo se le está comunicando, siempre. Y aquí entraría todo el tema de los cristianos anónimos, que les tengo un especial cariño, todos aquellos que a lo mejor no pisan la iglesia, gente que a lo mejor no ha conocido mucho de Jesucristo o ha conocido muy poco y por testimonios no válidos de cristianos se han alejado de la iglesia y sin embargo siguen siendo unas personas de una bondad que dan catequesis no de Dios sino de bondad más allá de sus principios religiosos. Seguro que todos conocéis mucho. Y los dos últimos puntos que dice, que a mí les estuve un rato larguísimo dando vueltas, y dice que Dios dentro de su pedagogía transforma los acontecimientos que vive su pueblo en lecciones de sabiduría y amonesta y educa a través de pruebas y sufrimientos. Mi maestra de novicia siempre me decía: cree el ladrón que todos son de su condición. Espero que a vosotros no os pase lo mismo que a mí, pero a mí esto de amonesta y educa a través de pruebas y sufrimientos como que no me gustó mucho. ¿Para qué os voy a mentir? De hecho me cogí la Biblia, no lo voy a leer, pero me marqué todos los ejemplos que marco aquí, porque parece que decimos, sí, Dios me mandó esta enfermedad. Ay, y a mí eso de Dios me mandó esta enfermedad, me cuesta tanto de aceptarlo. Así que lo que voy a decir a continuación es una opinión, no sé si opinión, pero bueno, como lo que he visto al leer esto, no es citado de nadie, hace gracia a veces en los congresos de gente de eminencias, cuando leen algo dice, principio de la citación, la revelación es la gran obra educativa de Dios, fin de la citación, como decir, esto lo ha dicho el Papa, esto lo ha dicho, esto lo opino yo. Pues esto lo que voy a decir a continuación es lo que creo que quiere decirnos el directorio, cuando dice, transforma los acontecimientos en lecciones de vida, amonesta y educa a través de pruebas y sufrimientos. ¿Y qué diferencia hay? Primero, creo que hay que tener mucho cuidado para no pensar que algunas situaciones de la vida son pruebas y sufrimientos que Dios nos envía. Dios jamás enviaría el mal. Dios no envía la guerra. Dios Padre, por entenderlo de alguna forma, no clavó los clavos de Dios Hijo. Dios no desea ni hace nada que sea un mal, pero sí es capaz de amonestar y educar a través de pruebas y sufrimientos. A ver, el ejemplo más claro, ahora cada vez la tecnología nos va sacando los ejemplos diarios, que es lo que siempre decíamos cuando yo era más pequeña, si tu hijo un niño va a poner los dedos en el enchufe, ahora tienen protección y qué sé yo cuántas cosas, pues le damos un golpe, al niño le duele, pero no lo hará más. Eso es un sufrimiento. Pero no hay que confundir estas pruebas y sufrimientos que Dios inflige con ciertos acontecimientos de la vida que muchas veces son consecuencia del no seguimiento de la voluntad de Dios. De hecho, todos los ejemplos que cita acá cuando dice también amonesta y educa a través de pruebas y sufrimientos, cita a Amós, a Jeremías, al libro de los Hebreos, al Apocalipsis 3:19, y siempre dice, por ejemplo, porque Israel se alejó de mí, le pasó esto, porque se negó a abrir su corazón, siguieron con su corazón obstinado. El pueblo, generalmente habla de Israel como pueblo, el pueblo se aleja de Dios y ahí Dios le inflige una prueba, un sufrimiento. Pero ojo, hay lecciones, hay acontecimientos que no son prueba de Dios, sino que son consecuencias de nuestra humanidad. Un cáncer, Dios envió un cáncer, una enfermedad grave, personalmente me niego a aceptarlo, pero sí creo al 100%, a pie juntillas, que Dios sí es capaz de transformar los acontecimientos en lecciones de vida. Ocurrió algo en Madrid que fue, me imagino que habrá salido en todos los periódicos, pero es que en Madrid fue como que fue el titular de un par de días, y es que saliendo del colegio, una madre va a buscar a su hijo, era un coche automático, no sé si pone mal los cambios, yo la verdad que nunca he conducido uno. El tema es que queriendo hacer una marcha atrás, el coche sale para adelante, atropella
decía 2 o 3, pero a 2 hermanitas, una la mata en el acto y otra queda muy grave, que de hecho, bueno, salió, pero todavía está con operaciones y con tratamientos. Estos padres, bueno, empezaron a circular cadenas de WhatsApp y muchas cosas, con cosas de verdad y cosas que no eran ciertas. Pero sí que fue cierto que estos padres escribieron una carta agradeciendo las muestras, los padres de la niña que murió, ¿no? Escribieron una carta agradeciendo las muestras de cariño, y es una carta que a mí realmente me impresionó y me ayudó espiritualmente, porque en ella eran capaces de ver cómo ese sufrimiento había sido para ellos también, les había es algo muy fuerte lo que voy a decir, pero habían encontrado el amor de Dios oculto en ese sufrimiento que les había sobrevenido, que no era voluntad de Dios. Dios no quería que su hija muriera bajo las ruedas de ese coche. Fue un error humano, o de la pobre madre que no puso bien los cambios, o del fabricante que hizo algo mal. Entonces, yo creo que en esto de la pedagogía divina, a nosotros catequistas es súper importante que sepamos discernir. Si hay algo que yo he estado pensando todo este tiempo era la palabra discernimiento, porque estamos poniendo, por ejemplo, muchos ejemplos de qué hacer como catequistas. El método Julia, ¿cómo era Julia Mariano? El método Luisa. El método Luisa, a ver, y yo lo he pensado, digo, cuántas cosas que estamos escuchando y corremos el riesgo de decir, ahora me tengo que ir a hacer el método Luisa y después tengo que ir a aplicar el método catequístico evangelizador y después, no, discernimiento. ¿Qué es lo que me pide Dios a mí? Pues acá también, para ser capaces de ver qué es una prueba y un sufrimiento que Dios, a través del cual Dios me amonesta y educa, y cuál es un acontecimiento que Dios no me ha enviado o no me ha querido enviar, pero Dios es tan Dios y es tan amor que es capaz de transformar ese acontecimiento en una lección de vida. Entonces, discernimiento, me quedo con esa palabra. Muy bien, y ya para terminar, igual hasta nos queda, sí, un minutito por si hay algunas preguntas. San Manuel, ¿cómo supo él distinguir lo que era un acontecimiento para transformar en sabiduría y que era una prueba y un sufrimiento enviado por Dios? Pues muy brevemente, si hay un acontecimiento fuerte en la vida de San Manuel, es la su situación en Málaga el 11 de mayo de 1931, que termina en Gibraltar, cuando va a Gibraltar porque en Málaga lo iban a matar. Hay, en sus cartas, que están a partir del número 5879, están las que comienzan después del destierro, cuando él ya está en Gibraltar. La primera que hemos encontrado, son las que escribe. La primera es al nuncio, después escribe a las hermanitas de la cruz. Bueno, esta primera anuncio no la voy a leer entera, pero sí que es el que tenga la carta, léala, órela. Incluso él llega a decir, no puedo seguir, le describe todo lo que ocurre y dice, no puedo seguir porque me faltan las fuerzas. Y termina diciéndole, perdone que no siga más. Gracias al corazón de Jesús, me siento muy sereno, aunque con una pena que me ahoga. Pida un poquito por mí y mi pobre diócesis. San Manuel ve que esto no es un castigo que Dios le manda, pero sin embargo sabe encontrar en ese dolor la serenidad. Y dirá muchas veces, estamos en paz, estamos en paz. También le escribe, por ejemplo, a las hermanitas de la cruz, que vivían con él en el palacio episcopal, les dice, a mi rebañito de Málaga, cómo las tengo en mi cabeza y en mi corazón. Jesús no muere, aquí estamos sanos y salvos, con tanta paz como pena. Ojo, se puede tener a la vez mucha paz cuando se tiene mucha pena. Hay veces que el sufrimiento nos aleja de Dios. Y si sabemos mirarlo, el sufrimiento nos puede acercar a Dios. Y quienes trabajáis en la pastoral sanitaria, ¿cuántas veces gente que no quiere saber nada de Dios viene a pedir una palabra y un auxilio de Dios en ese momento de dolor?
Aquí estamos sanos y salvos, con tanta paz como pena y contento de que el corazón de Jesús nos haya... A ver, a San Manuel lo acaban de querer matar y acaba de escuchar en sus oídos, muere el obispo. Contento de que el corazón de Jesús nos haya tratado como a buenos amigos. Esto lo estoy diciendo, lo escribe de su puño y letra, porque no tenía máquina de escribir en ese momento. Él querrá reunirnos pronto para, fijaos esta frase, vengarnos de nuestros enemigos, vengarnos está subrayado, vengarnos de nuestros enemigos haciéndoles mucho más bien. Vamos, esto lo habrá vivido él, nosotros haremos lo que podamos. Y también escribe a la hermana María Mercedes Ruiz, que era una mariana nazarena, una misionera eucarística, la hora del dolor es la hora de Dios. Nunca está más cerca de nosotros que cuando sufrimos por su causa. Dios nunca está más cerca de nosotros que cuando sufrimos por su causa. Aquí hay que discernir también cuando sufrimos por su causa y cuando sufrimos por nuestro egoísmo, por nuestra cerrazón, por nuestro pecado, Pero si es por su causa, Dios está cerquísimo de nosotros. A ver, está siempre, pero de una manera especial. ¿Por qué? Porque ahí está imitación, estamos imitando a su Hijo en la cruz. Y, para terminar de verdad, San Manuel tiene el libro Así ama él, que ya os lo mencioné, que si bien era sobre cartilla, yo hubiera podido dar estos mismos temas con Así ama él, en donde tiene una parte que es la formación del apóstol. Como os decía, los libros de San Manuel están colgados de forma gratuita, algunas versiones antiguas, las versiones que escribió San Manuel. Este, por ejemplo, de hecho, esto es de internet, tal cual. El libro Así ama él, la versión anterior a 1940. Y tiene esto, la formación del apóstol. Y va explicando qué es lo que significa estar con Jesús íntimo, Este libro es una joyita para leérsela con el corazón abierto y, como decía San Manuel, a la luz de la lámpara del sagrario. Con lo cual, que estos dos libros que habla San Manuel, del niño y del evangelio, nos ayuden a hacernos imitadores, o más que imitadores, como que nos contagien esta pedagogía divina, que es la que nos va a hacer realmente unos catequistas cabales. Muchas gracias.